¿Alguna vez has sentido que hay lugares donde la realidad se mezcla con lo imposible? En este vídeo, te llevaré a recorrer 10 historias sobrenaturales que sucedieron en cementerios y lugares donde la frontera entre la vida y la muerte es tan delgada que es difícil saber qué es verdad y qué es misterio. Prepárate para descubrir relatos inéditos, fenómenos inexplicables y presencias que todavía acechan en la oscuridad. Quédate hasta el final, porque algunas de estas historias te harán dudar de todo lo que creías saber sobre el más allá. ¿Estás listo para adentrarte en lo desconocido? Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 1 del hombre que resucitó durante su velorio en Valencia, pero no era el mismo. En Valencia, en una noche envuelta por la niebla espesa que parecía querer tragarse cada luz de la ciudad, se preparaba el velorio de un hombre llamado Manuel Ortega. Había muerto repentinamente, sin explicación, y sus familiares, sumidos en el dolor y la incertidumbre, organizaron la ceremonia en una pequeña capilla cercana al cementerio local. La atmósfera estaba cargada, no solo por la tristeza que llenaba cada rincón, sino por un silencio extraño que se sentía en el aire, como si algo invisible estuviera esperando su momento para manifestarse. Durante horas, amigos y familiares se acercaron para despedirse, para arrojar palabras que a veces parecían vacías, otras, cargadas de una desesperación muda. Cuando la noche avanzaba y la vela que ardía junto al ataúd casi se consumía, algo increíble sucedió. De repente, Manuel abrió los ojos. Primero fue un leve parpadeo, luego un movimiento lento de sus manos y, por último, un susurro que recorrió la sala helando la sangre de todos. Pero lo más aterrador no fue su despertar, sino que cuando miró alrededor, sus ojos no reconocían a nadie. No era el Manuel que todos conocían, aquel hombre con rostro amable y voz cálida. Su mirada era fría, distante, como la de alguien que ha recorrido lugares que ningún ser humano debería pisar. Y lo peor, comenzó a hablar, pero no en español, ni en ningún idioma conocido por sus familiares. Eran sonidos guturales, extraños, con una cadencia inquietante que llenaba la capilla de un eco macabro. Los presentes intentaron acercarse, llamarlo por su nombre, pero él solo repetía aquella lengua desconocida, una mezcla de palabras que parecía arrancada de antiguos rituales olvidados. La atmósfera se volvió irrespirable, el aire pesado como plomo, y un frío intenso invadió la sala, como si la muerte misma hubiese decidido regresar para reclamar lo que le habían robado. Nadie se atrevía a tocarlo, y algunos se arrodillaron suplicando que aquello fuera solo un mal sueño. Pero Manuel continuaba allí, hablando sin cesar, sin mostrar señal alguna de reconocer a sus seres queridos. Con el pasar de las horas, comenzaron a escucharse murmullos entre los asistentes sobre la posibilidad de que aquel hombre resucitado no fuera realmente Manuel, sino algo que había tomado su cuerpo, una entidad que había regresado de las sombras para sembrar terror. Los rostros se tornaron pálidos y la desesperación se transformó en miedo puro. Al amanecer, cuando finalmente lograron calmarlo y cerrar el ataúd, se juró que aquel cuerpo no debía volver a abrirse. Sin embargo, en los días que siguieron, vecinos del barrio reportaron ver a Manuel caminando por las calles, pero sin hablar, con los ojos vacíos y la piel fría como la muerte. Algunos afirmaron que cuando él se detenía frente a una iglesia o un cementerio, sus labios se movían pronunciando aquella lengua extraña y susurrante, la misma que nadie entendía, pero que todos sentían como una maldición. La historia de aquel hombre que despertó durante su velorio en Valencia se transformó en leyenda, un aviso sombrío de que la muerte no siempre acepta lo que le es arrebatado, y que hay fuerzas oscuras dispuestas a poseer lo que una vez fue humano para prolongar una existencia maldita, más allá de toda comprensión. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 2: La mujer que se mueve dentro del ataúd cada vez que llueve en Ohio. En un pequeño pueblo de Ohio, conocido por sus inviernos gélidos y sus lluvias persistentes, existía un antiguo cementerio situado en la ladera de una colina, rodeado por árboles retorcidos y caminos de tierra cubiertos de musgo.
Allí reposaba Amelia Hart, una mujer que había fallecido años atrás en circunstancias que jamás fueron aclaradas, y cuya tumba era evitada por los lugareños, quienes contaban historias que mezclaban temor y misterio. Amelia había sido una figura solitaria en vida, reservada y con una mirada que parecía guardar secretos demasiado profundos para ser revelados. Murió joven, durante una tormenta particularmente fuerte, y desde entonces, quienes visitaban el cementerio juraban que algo extraño sucedía con su sepultura cuando el cielo se oscurecía, y la lluvia comenzaba a caer. Según las leyendas que circulaban en el pueblo, cada vez que llovía, se escuchaban ruidos inexplicables cerca de la tumba de Amelia, golpes sutiles, crujidos que parecían provenir del interior del ataúd, como si alguien intentara liberarse de un encierro oscuro y húmedo. Unos pocos valientes que se aventuraron a visitar el lugar durante la lluvia afirmaban haber visto movimientos imperceptibles bajo la superficie de la tierra, sombras que se alzaban y caían como respirando con dificultad. La primera vez que estas historias llegaron a oídos de Samuel, un joven periodista local, fue a través de un anciano que cuidaba el cementerio. Este hombre, llamado Harold, había dedicado su vida a mantener el lugar y aseguraba que jamás, en sus décadas de trabajo, había sentido un terror tan profundo como durante las noches lluviosas junto a la tumba de Amelia. Movido por la curiosidad y el escepticismo, Samuel decidió investigar más a fondo. Equipado con una linterna, una cámara y una grabadora, se preparó para pasar una noche en el cementerio bajo la lluvia, con la intención de documentar cualquier fenómeno extraño. Al caer la noche, las primeras gotas comenzaron a golpear el suelo con un ritmo constante y frío, mientras la neblina envolvía el paisaje, distorsionando las formas de los árboles y las lápidas. Samuel se instaló frente a la tumba de Amelia, que estaba decorada con flores marchitas y una placa de mármol que apenas dejaba ver el nombre y las fechas de nacimiento y muerte. Conforme la lluvia aumentaba, el silencio del lugar se hacía más pesado, roto solo por el sonido de las gotas y el crujir de las ramas. De repente, un leve temblor recorrió la tierra bajo sus pies, como si el suelo respirara. Samuel apuntó su linterna hacia la tumba, y con horror creciente, observó cómo la tapa del ataúd parecía moverse, ligeramente, como si alguien estuviera intentando levantarse desde dentro. Su corazón latía con fuerza mientras grababa aquel movimiento imposible, que desafiaría toda lógica humana. El aire se volvió frío, casi glacial, y una sensación de opresión lo envolvió, como si una presencia invisible lo observase, juzgando su osadía. Samuel intentó hablar, llamar a Amelia, pero solo obtuvo un susurro apenas audible, un sonido que parecía una mezcla entre un lamento y un suspiro. A medida que la noche avanzaba, el movimiento dentro del ataúd se hizo más evidente. La tapa se desplazaba con lentitud, dejando entrever la oscuridad que habitaba allí, y en algunos momentos se podía escuchar un roce suave, como si los dedos de alguien rozaran la madera desde dentro. La leyenda decía que Amelia no había descansado en paz porque su muerte había sido injusta, rodeada de traiciones y engaños que la habían condenado a una eternidad atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los habitantes del pueblo contaban que, cuando la lluvia caía, su espíritu intentaba liberarse, buscar justicia o simplemente encontrar descanso. Esa noche, Samuel permaneció hasta el amanecer, empapado y exhausto, pero con la certeza de que había sido testigo de algo que desafiaba la razón. Cuando la tormenta cesó, y los primeros rayos de sol comenzaron a iluminar el cementerio, la tapa del ataúd volvió a su lugar original, inmóvil y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la grabadora guardaba sonidos que parecían ecos de una voz femenina, susurros casi inaudibles que parecían pedir auxilio. Samuel publicó su reportaje, que generó controversia y escepticismo, pero también despertó una oleada de respeto y temor hacia la tumba de Amelia. Con el tiempo, muchos decidieron evitar el cementerio durante las lluvias, temiendo despertar aquello que la mujer encerrada en ese ataúd oscuro guardaba en su interior. La historia de Amelia Hart se convirtió en una advertencia para los vivos. Hay fuerzas que no entienden de descanso ni de olvido, y en cada gota de lluvia que cae, el límite entre la vida y la muerte se vuelve difuso, dejando escapar secretos que algunos preferirían no conocer jamás. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 3: El retrato que cambia de rostro cada noche en la lápida de Salamanca. En el corazón histórico de Salamanca,
Entre las callejuelas empedradas y los muros centenarios que guardan secretos de siglos, se encuentra un cementerio poco conocido para los turistas, pero que despierta inquietud entre los habitantes de la ciudad. Allí yace enterrada doña Isabel de Velasco, una mujer cuyo retrato, colocado en la lápida de su tumba, se ha convertido en el centro de una leyenda que desafía toda lógica y razón. La historia comienza muchos años atrás, cuando Isabel, una noble de la alta sociedad salmantina, murió en circunstancias misteriosas, rodeada de rumores sobre pactos oscuros y amores prohibidos. Su familia, temerosa de las consecuencias que pudiera traer su muerte, decidió colocar en su tumba un retrato pintado a mano, un óleo detallado que mostraba su rostro sereno, casi etéreo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir relatos inquietantes. Los jardineros del cementerio, encargados de mantener las sepulturas, reportaban haber visto cambios sutiles en la expresión de Isabel durante la noche. La imagen parecía moverse, las líneas del rostro se alteraban, y los ojos que alguna vez fueron tranquilos ahora reflejaban emociones que iban desde la tristeza profunda hasta una ira contenida. A los habitantes cercanos, especialmente a quienes vivían frente al cementerio, no les era extraño escuchar susurros suaves o sentir una presencia que los observaba cuando el sol se ocultaba. Algunos valientes intentaron fotografiar el retrato para demostrar que todo era producto de la imaginación, pero las imágenes capturadas mostraban siempre rostros diferentes, como si el lienzo fuera un portal hacia múltiples almas atormentadas. Con el tiempo, la leyenda se extendió, y un grupo de estudiosos y aficionados al ocultismo decidió investigar el fenómeno. Armados con cámaras, grabadoras y libros antiguos, pasaron noches enteras frente a la tumba de Isabel, esperando captar el momento en que el retrato cambiara. Lo que descubrieron fue aterrador, no solo el rostro cambiaba, sino que la temperatura alrededor de la lápida descendía abruptamente, y en el aire se sentía un aroma a rosas marchitas mezclado con un olor metálico, como a sangre seca. Durante una de esas vigilias, uno de los investigadores logró escuchar un murmullo apenas perceptible, una voz femenina que susurraba nombres antiguos, palabras en latín y frases incomprensibles, como si la pintura estuviera atrapada en un ciclo de súplicas eternas. A medida que pasaban las horas, el retrato mostró un rostro que no pertenecía a Isabel, sino a una figura oscura y desconocida, con ojos negros y sin expresión humana, una máscara de horror que congelaba la sangre de quienes la observaban. El grupo decidió retirarse, con el corazón acelerado y el alma pesada, sabiendo que se enfrentaban a algo que escapaba a toda explicación racional. Los relatos no tardaron en llegar a oídos de la comunidad religiosa, quienes organizaron misas y oraciones especiales para bendecir el cementerio y liberar el alma de doña Isabel. Sin embargo, cada ceremonia parecía alimentar aún más el misterio, ya que el retrato respondía con cambios aún más intensos, y algunos testigos afirmaban haber visto figuras espectrales alrededor de la tumba durante la madrugada. Una de las versiones más escalofriantes sugiere que Isabel, en vida, habría sellado su alma dentro del retrato para evitar que un enemigo la persiguiera en la otra vida, un pacto oscuro que ahora la condenaba a un tormento eterno, atrapada entre la realidad y la pintura. La historia del retrato que cambia de rostro en Salamanca se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que la muerte no siempre significa descanso, y que hay secretos enterrados bajo el mármol que pueden despertar cuando menos se espera. Quienes pasan por ese cementerio en la noche, dicen que si miran fijamente el retrato, pueden ver sus propios rostros reflejados entre las sombras que se desplazan en el óleo, como si la lápida quisiera reclamar no solo a Isabel, sino a cualquiera que ose desafiar su misterio. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 4: El aire pesado que impide rezar en voz alta en el cementerio de Chiapas. En lo profundo del estado de Chiapas, donde la selva se entrelaza con leyendas ancestrales y la historia late en cada rincón, existe un cementerio que pocos se atreven a visitar. No es solo un lugar de descanso para los muertos, sino un sitio envuelto en un aura de misterio y sombras que parecen habitar en el aire mismo. Los ancianos del pueblo cercano cuentan que desde tiempos inmemoriales, este cementerio ha sido testigo de sucesos inexplicables y presencias que no pertenecen al mundo de los vivos. Lo más inquietante, sin embargo, no son las figuras que a veces se avistan entre las tumbas ni los susurros que parecen atravesar la neblina.
Lo que verdaderamente atormenta a quienes han intentado acercarse es un aire denso y opresivo que impide cualquier intento de oración en voz alta, como si el mismo ambiente se resistiera a ser interrumpido por palabras de fe. La primera vez que este fenómeno fue documentado ocurrió durante una misa al aire libre organizada por un grupo de sacerdotes que buscaban bendecir el lugar y ofrecer consuelo a las almas que allí descansaban. Al comenzar la ceremonia, la atmósfera parecía normal, el viento movía suavemente las hojas y el canto de los pájaros acompañaba la liturgia. Pero pronto, una sensación incómoda se instaló entre los presentes. El aire se volvió tan pesado que parecía sofocar, y la voz del padre encargado de rezar comenzó a temblar, perdiendo fuerza y claridad. Intentó elevar el volumen, pero sus palabras parecían apagarse, como si una barrera invisible absorbiera cada sílaba. A medida que pasaban los minutos, más sacerdotes intentaron continuar la oración, pero ninguno logró mantener la voz alta. Era como si el viento se tornara en un silencio absoluto, una presión intangible que presionaba los pulmones y la garganta, bloqueando la expresión vocal. Los feligreses, aterrados, comenzaron a sentir mareos, náuseas y un frío que no correspondía a la temperatura ambiental. Algunos caían de rodillas, no por devoción, sino por el peso insoportable que sentían en el pecho. Los que intentaban rezar en silencio notaban que sus pensamientos se volvían caóticos, invadidos por imágenes perturbadoras, rostros deformados, sombras alargadas, y un sentimiento de ser vigilados por ojos invisibles. Esa experiencia se repitió varias veces a lo largo de los meses siguientes, siempre bajo las mismas condiciones. Cada intento de oración en voz alta en el cementerio terminaba en fracaso y desasosiego. Investigadores locales y antropólogos se interesaron en el caso, tratando de encontrar una explicación racional. Algunos propusieron que podría tratarse de gases naturales provenientes de fosas antiguas, una mezcla tóxica que afectaba el sistema nervioso y la capacidad respiratoria. Sin embargo, esta teoría no explicaba las sensaciones paranormales reportadas ni el cambio abrupto en el ambiente cuando comenzaban a rezar. Otros atribuyeron el fenómeno a una maldición ancestral, quizás relacionada con rituales olvidados por las comunidades indígenas que habitaron la región siglos atrás. Se decía que esos rituales protegían a los espíritus de ser perturbados por oraciones ajenas, especialmente aquellas pronunciadas en un idioma que no era el suyo. En una de las noches más oscuras, un grupo de curanderos y chamanes locales fue convocado para intentar comunicarse con las entidades que parecían controlar el lugar. Durante horas, realizaron cánticos y ofrecieron ofrendas, mientras el viento se movía con fuerza y las sombras danzaban entre los árboles. Finalmente, una voz profunda, que parecía surgir de la misma tierra, advirtió que el cementerio estaba protegido por guardianes invisibles, y que ningún humano debía intentar alterar el silencio sagrado que allí residía. Con cada oración en voz alta, se violaba un pacto antiguo, y por ello el aire se volvía insoportable, una barrera para evitar que los vivos perturbaran a los muertos. Desde entonces, los sacerdotes y visitantes aprendieron a respetar el silencio del cementerio de Chiapas. Las oraciones se hacen en susurros, y el lugar permanece envuelto en un silencio casi absoluto, roto solo por el crujir de las hojas y el latido de la tierra. Quienes han logrado quedarse más tiempo en el sitio cuentan que, cuando el viento se calma y la presión se disipa, pueden escuchar un susurro lejano que no es palabra humana, una melodía triste y antigua que parece venir de otro mundo. El aire pesado que impide rezar en voz alta en ese cementerio es más que un fenómeno físico, es un recordatorio de que hay lugares donde el velo entre la vida y la muerte es tan delgado, que cualquier intento de romperlo puede despertar fuerzas que superan la comprensión humana y que exigen respeto y cautela eternos. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 5: La risa de niños que nunca nacieron, escuchada en Monterrey. En las afueras de Monterrey, donde la ciudad da paso a zonas menos transitadas y más silentes, se encuentra un pequeño cementerio que, a simple vista, parece común y ordinario. Sin embargo, quienes conocen su historia saben que en ese lugar se escucha una risa que hiela la sangre, la risa de niños que nunca llegaron a nacer. La leyenda comienza en una clínica de maternidad cercana, que en décadas pasadas enfrentó numerosos casos de pérdidas gestacionales y abortos espontáneos en circunstancias extrañas.
Se dice que muchas mujeres jóvenes, llenas de esperanza y sueños, vieron truncada la vida de sus hijos antes de que pudieran siquiera respirar. En el cementerio, un área especial fue destinada a esos pequeños cuerpos que nunca llegaron a ver la luz, un rincón olvidado y apartado, cubierto por árboles que parecían susurrar secretos al viento. Aquellos que se aventuraban a visitar esta zona durante la noche relataban un fenómeno perturbador. Entre el silencio profundo, comenzaban a escuchar risas infantiles, juguetonas y a la vez fantasmales, que emergían desde la tierra misma. No era un sonido continuo, sino intermitente, como si juegos invisibles se desarrollaran bajo el manto oscuro del cielo nocturno. Algunos testimonios hablan de una sensación de alegría mezclada con tristeza, una energía contradictoria que se percibía en el ambiente y que no podía ser ignorada. Mariana, una enfermera que trabajó muchos años en la clínica, confesó que tras la muerte de su propia hija Nonata, comenzó a sentir una presencia constante en su hogar, acompañada de risas que la consolaban en las noches más difíciles. Decidió visitar el cementerio, y lo que encontró la dejó marcada para siempre. Al caer la tarde, cuando el viento era apenas un suspiro, aquellas risas comenzaron a llenar el aire, como si los niños jugaran a su alrededor, invisibles pero presentes. Con el tiempo, un grupo de investigadores paranormales decidió documentar el fenómeno. Instalados en el cementerio durante varias noches, grabaron audios que capturaban risas que no correspondían a ningún niño real, ecos que se extendían y morían lentamente, mezclados con susurros casi imperceptibles. Intentaron comunicarse mediante juegos y voces infantiles, y en respuesta recibieron cambios bruscos en la temperatura, movimientos leves en las hojas y una sensación de compañía que alternaba con momentos de profundo vacío. Se cree que esas risas pertenecen a las almas de los niños que nunca nacieron, atrapados en un limbo, esperando ser reconocidos y liberados de su prisión terrenal. Algunos relatos sugieren que estas almas no tienen un cuerpo al que regresar, y por eso su existencia se manifiesta solo a través de esos sonidos etéreos, una forma de expresar su presencia y reclamar un lugar en el mundo de los vivos. Sin embargo, no todo en esta historia es inocencia y ternura. Hay quienes afirman que esas risas esconden un dolor profundo, un llanto contenido detrás de la alegría aparente. En algunas ocasiones, visitantes han sentido una tristeza abrumadora, y otros han sido testigos de sombras fugaces que parecen observar con ojos invisibles. Se dice que esas almas infantiles pueden manifestarse de formas más intensas cuando alguien intenta perturbar su descanso, provocando cambios en el clima, susurros amenazantes o sensaciones de ser vigilados. La risa de los niños que nunca nacieron en Monterrey se ha convertido en un símbolo de la fragilidad de la vida y la complejidad del más allá. En una ciudad vibrante y moderna, este rincón sombrío recuerda que hay historias que se niegan a desaparecer, ecos que atraviesan el tiempo y el espacio, y que en el silencio de la noche, las risas perdidas siguen buscando una voz para ser escuchadas y, quizás, finalmente, encontrar la paz que les fue negada. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 6: el féretro que flota a centímetros del suelo en Texas. En las vastas y áridas llanuras de Texas, donde el viento sopla con fuerza y el horizonte parece infinito, hay un cementerio remoto que pocos conocen y menos aún se atreven a visitar. Entre sus tumbas gastadas por el tiempo y los elementos, hay una sepultura que desafía toda explicación y que ha sido fuente de susurros inquietantes y miradas temerosas. Un féretro que, inexplicablemente, flota a centímetros del suelo. La historia comienza hace varios años, cuando un hombre llamado Samuel Whitaker falleció de forma repentina y misteriosa en su rancho. La comunidad, aún sorprendida por su partida, organizó un funeral sencillo pero solemne en el cementerio local, un lugar rodeado por árboles secos y una tierra que parece resistir la vida. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, tras ser enterrado, su ataúd empezara a manifestar un fenómeno inexplicable. Testigos que visitaban la tumba comenzaron a notar que el féretro no reposaba del todo sobre la tierra. A simple vista, parecía apoyado, pero con el paso de las horas y los días, observaban cómo el ataúd se elevaba lentamente, suspendiéndose a pocos centímetros del suelo, como si una fuerza invisible lo sostuviera. Nadie podía explicarlo. Las familias vecinas contaban que en las noches claras, la lápida era iluminada por una luz tenue y fría,
y el ataúd parecía levitar, oscilando suavemente como una hoja al viento. Algunos aseguraban haber visto sombras que rondaban alrededor, figuras sin forma definida que parecían proteger o vigilar el lugar con una intención oscura. Lo más perturbador era que, a pesar de los intentos por cavar y revisar la tumba, el ataúd nunca se encontraba completamente apoyado en la tierra. Incluso, cuando se colocaban pesas o piedras sobre él, estas caían al suelo sin lograr tocar el ataúd, que seguía flotando, como si rechazara el contacto con la tierra que debería contenerlo. Investigadores paranormales y científicos locales acudieron al lugar con equipo especializado para registrar el fenómeno. A pesar de los avances tecnológicos, no lograron encontrar una causa física que explicara la levitación. Algunas hipótesis hablaban de campos electromagnéticos alterados, otros de fuerzas desconocidas que interferían con la gravedad. Sin embargo, ninguno de estos argumentos pudo confirmar nada, y la tumba seguía desafiando toda lógica. La comunidad empezó a tejer historias y leyendas alrededor de Samuel Whitaker y su féretro levitante. Se decía que el hombre había hecho un pacto oscuro durante su vida, un trato con entidades que le otorgaron poder a cambio de su alma, y que por ello no podía descansar en la tierra común. Otros afirmaban que el ataúd flotante era una señal de que Samuel no había muerto realmente, que su espíritu estaba atrapado entre dos mundos, rechazando el descanso definitivo. En las noches más oscuras, los visitantes solitarios que se acercaban a la tumba escuchaban susurros apenas audibles, palabras en lenguas olvidadas que parecían emanar del ataúd mismo. Algunos aseguraban que cuando la luna llena iluminaba el cementerio, el ataúd flotaba más alto y se podía ver una sombra dentro, moviéndose lentamente, como si intentara escapar de su prisión. Aquellos que intentaron acercarse demasiado a la tumba reportaron sensaciones de frío intenso, mareos y una opresión en el pecho que los hacía retroceder. La sensación era tan intensa que muchos huyeron con el corazón desbocado, jurando nunca volver. La leyenda del féretro que flota en Texas se convirtió en un aviso silencioso para quienes desearan perturbar los límites entre la vida y la muerte. Nadie sabe qué fuerza mantiene a Samuel suspendido, ni qué destino le espera más allá de ese pequeño espacio entre la tierra y el aire. Lo que sí está claro es que ese ataúd, levitando en la soledad del cementerio, es un recordatorio palpable de que hay misterios que la ciencia no puede explicar y que, a veces, la muerte no significa el final, sino un comienzo aún más inquietante y desconocido. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 7: La estatua que llora lágrimas negras cada Semana Santa en Madrid. En el corazón de Madrid, donde la historia se entrelaza con la devoción y las calles cobran vida durante la Semana Santa, existe una iglesia antigua que guarda un secreto oscuro y poco conocido fuera de sus muros. Allí, en una capilla lateral, se encuentra una estatua de la Virgen Dolorosa, esculpida con un realismo impresionante, que cada año durante la Semana Santa llora lágrimas negras, un fenómeno que ha desconcertado y aterrorizado a quienes lo han presenciado. La estatua, llamada Nuestra Señora de la Penumbra, fue donada a la iglesia en el siglo XVIII por una familia noble que desapareció misteriosamente poco tiempo después. Desde entonces, ha permanecido en ese rincón silencioso, observando siglos de rezos, procesiones y penitencias. Pero fue durante la Semana Santa, momento en que la ciudad se llena de fervor y recogimiento, que su singular maldición se manifiesta. Los primeros relatos sobre las lágrimas negras surgieron hace más de 100 años. Los feligreses que asistían a las misas nocturnas comenzaron a notar que, al amanecer, el rostro de la Virgen aparecía manchado por un líquido oscuro, denso, que se escurría desde sus ojos tallados con tanto detalle. Algunos intentaron limpiar la estatua, pero las manchas reaparecían, cada vez con más intensidad y volumen, como si la estatua llorara la tristeza acumulada de siglos. Con el tiempo, la leyenda creció y se extendió entre sacerdotes y fieles. Se decía que las lágrimas negras eran el reflejo de un dolor ancestral, un sufrimiento que no solo pertenecía a la Virgen sino que absorbía las penas, pecados y tragedias que la humanidad vertía en ella durante las ceremonias. Pero algunos expertos en fenómenos paranormales sugirieron una historia aún más perturbadora, que la estatua estaba maldita, poseída por el espíritu de una mujer condenada, una víctima de injusticias cometidas en la misma época en que fue tallada.
y que buscaba manifestar su dolor a través de ese objeto sagrado. Durante la Semana Santa, cuando la ciudad se sumerge en procesiones solemnes y rezos colectivos, el ambiente en la iglesia se vuelve especialmente pesado. Los sacerdotes relatan una sensación de presencia oscura, una energía que envuelve la capilla y que parece crecer conforme avanza la noche. Varios han visto cómo, en el silencio de la madrugada, la estatua parece cambiar de expresión. Su rostro se torna más triste, más humano, y sus ojos, antes pétreos, brillan con un reflejo casi vivo. Las lágrimas negras que caen se adhieren a la piedra con un olor peculiar, mezcla de humedad y azufre, un aroma que evoca fuego y sufrimiento. En una ocasión, durante una misa especialmente concurrida, una mujer que asistía fervientemente al culto se desmayó al ver las lágrimas, mientras un frío intenso la envolvía y un susurro apenas audible recorría la capilla, pronunciando palabras en latín antiguo. Desde entonces, los sacerdotes han intentado mantener la estatua cubierta durante la mayor parte del año, pero nunca pueden evitar que, en Semana Santa, la capa que la protege caiga y revele el rostro lloroso y oscuro que atormenta a quienes la contemplan. Algunos feligreses creen que esas lágrimas son un llamado, una súplica para que la humanidad reconozca sus errores y encuentre redención, mientras otros temen que sean una señal de un mal que aún no ha sido purificado. Una maldición que se renueva con cada ciclo anual y que podría extenderse más allá de la piedra y la iglesia. En Madrid, la estatua que llora lágrimas negras durante la Semana Santa se ha convertido en un símbolo oscuro, un misterio que mezcla la fe con el terror, la devoción con la desesperación. Quienes han tenido el valor de acercarse y observarla en esos momentos aseguran que no es solo una obra de arte, sino una puerta hacia un dolor que trasciende el tiempo, un lamento eterno que se vierte en forma de lágrimas negras para recordarnos que, a veces, la santidad y la maldición pueden coexistir en un mismo rostro. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 8 del túnel que lleva a otra época bajo el cementerio de Zacatecas. En las entrañas del antiguo cementerio de Zacatecas, un lugar donde el tiempo parece detenerse entre las tumbas gastadas por siglos y la tierra húmeda, existe un túnel olvidado que esconde un misterio que pocos se atreven a revelar. Este pasaje, oculto bajo una cripta derruida y cubierto de musgo y polvo, no es un simple vestigio de construcciones antiguas, sino una puerta a otra época, un umbral hacia un tiempo que ya no pertenece al presente, pero que aún late en las sombras. La historia comenzó a circular entre los habitantes del pueblo cuando un grupo de exploradores urbanos, en busca de aventuras y secretos escondidos, decidió adentrarse en las profundidades del cementerio. Armados con linternas y cámaras, descendieron por una escalera estrecha que conducía al túnel, esperando encontrar solo ruinas y quizá algunos restos olvidados. Pero lo que encontraron fue algo que desafió toda lógica. Al cruzar el umbral, el aire cambió abruptamente, dejando atrás el olor a tierra mojada y humedad para dar paso a un aroma distinto, mezcla de madera envejecida, cera de vela y un leve olor a tabaco. Los sonidos también desaparecieron, el silencio se hizo absoluto, casi reverencial, como si estuvieran entrando en un lugar sagrado y prohibido. A medida que avanzaban, las paredes del túnel parecían cobrar vida, cubriéndose con pinturas y grabados que mostraban escenas de la vida en Zacatecas de hace más de 2 siglos. Paisajes de minas, procesiones religiosas, mercados bulliciosos y figuras vestidas con ropajes de otra época los rodeaban, como si el túnel fuera un pasillo que conectaba directamente con el pasado. Pero el verdadero asombro llegó cuando, al final del pasadizo, emergieron en un espacio abierto que parecía una réplica exacta del cementerio, pero en su estado original, vibrante y lleno de actividad. Allí, sombras humanas se movían con calma, realizando rituales, enterrando a sus muertos, y viviendo en un ciclo que parecía perpetuo. Los exploradores podían ver con claridad, pero al intentar acercarse, las figuras desaparecían, como fantasmas atrapados en un tiempo que no podían abandonar ni abandonar a ellos. Los relojes en sus muñecas se detenían, las linternas comenzaban a fallar, y una sensación de inquietud crecía en sus pechos. Algunos intentaron regresar por el mismo túnel, pero descubrieron que la salida parecía cambiar de lugar, y el camino se hacía cada vez más oscuro y laberíntico. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros, voces lejanas que narraban historias de traiciones, muertes violentas y secretos enterrados bajo la tierra sagrada.
Relatos de mineros que perdieron la vida en accidentes, de sacerdotes que protegían rituales prohibidos y de un pacto oscuro sellado para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según la leyenda, el túnel no es solo un vestigio físico, sino un portal espiritual que conecta dos épocas y que protege un secreto. Aquellos que cruzan demasiado tiempo pueden quedar atrapados en el pasado, condenados a revivir eternamente las mismas escenas sin poder regresar a su realidad. Las desapariciones de algunos exploradores en el cementerio se atribuyen a ese fenómeno, y se dice que sus almas quedaron atrapadas en esa dimensión paralela, susurrando advertencias a quienes se atreven a entrar. Los lugareños evitan acercarse al área donde se encuentra el túnel, y solo en noches sin luna, cuando la neblina cubre el cementerio, algunos han visto luces danzantes y escuchado pasos que no corresponden a ningún cuerpo visible. Para ellos, el túnel es un guardián, un umbral que protege los secretos del pasado y que recuerda a todos que el tiempo no es una línea recta, sino un círculo en el que los vivos y los muertos conviven de formas que la razón no puede comprender. La existencia de ese pasadizo bajo el cementerio de Zacatecas es una prueba silenciosa de que hay puertas que no deberían abrirse, de que hay tiempos que no deben mezclarse, y que en lo profundo de la tierra, el pasado espera paciente, listo para reclamar a aquellos que se atreven a cruzar su frontera invisible. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 9. La mano que salió de la tierra para sostener la cruz caída en un panteón de México DF. En un antiguo panteón de la Ciudad de México, rodeado por calles angostas y edificios que susurran historias de un pasado turbulento, se encuentra una tumba cuya fama oscura ha traspasado las fronteras del barrio. Allí, bajo la sombra de árboles retorcidos y entre lápidas desgastadas por el tiempo, ocurrió un suceso que dejó perplejos a los habitantes y llenó de temor a quienes se atreven a recordar aquella noche. Todo comenzó durante un vendaval inesperado, una tormenta que azotó la ciudad con furia inusitada. El viento rugía como una bestia desatada, arrancando ramas y arrancando el silencio que siempre envuelve al cementerio en las horas más profundas de la noche. En medio de esa tempestad, una cruz de piedra, alta y maciza, que coronaba una tumba ancestral, fue derribada por la fuerza del viento y cayó con un estruendo seco sobre la tierra blanda. Quienes presenciaron el momento relatan que, al caer, la cruz parecía expulsar una energía oscura, un aura que helaba la sangre y hacía que el aire mismo se volviera denso y opresivo. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie podía explicar con palabras racionales. De la tierra removida emergió una mano, gruesa y cubierta de tierra húmeda, que se extendió para sostener la cruz caída, como si un ser invisible se negara a permitir que ese símbolo fuera profanado. La mano, de aspecto cadavérico pero llena de fuerza, permaneció firme bajo la cruz, como un guardián silencioso que defendía el legado y la memoria encerrada en aquella tumba. Los que llegaron al lugar después de la tormenta quedaron paralizados por el miedo y la incredulidad. Nadie osaba acercarse a esa cruz sostenida por una mano que parecía viva, y que, cada tanto, se movía ligeramente, como ajustando su agarre o respondiendo a un impulso desconocido. La historia comenzó a circular rápido, alimentada por relatos de vecinos y trabajadores del cementerio. Algunos aseguraban que la mano pertenecía a un hombre que había sido enterrado injustamente, condenado por un crimen que no cometió, y cuyo espíritu había jurado proteger su tumba y denunciar la verdad a través de ese gesto imposible. Otros afirmaban que se trataba de una maldición lanzada por un antiguo ritual, un pacto sellado en sangre para proteger secretos oscuros y para que nadie perturbara el descanso sagrado de aquel lugar. Con el tiempo, la cruz y la mano se convirtieron en un símbolo de resistencia y misterio. Investigadores paranormales intentaron estudiar el fenómeno, instalando cámaras y sensores, pero cada vez que alguien intentaba filmar o acercarse demasiado, la mano desaparecía momentáneamente bajo la tierra, dejando solo un hoyo húmedo y un frío intenso que parecía abrazar el alma. Se registraron además sonidos inexplicables, susurros en lenguas antiguas, golpes sordos bajo la tierra y un ritmo irregular que recordaba un latido poderoso y constante. Una noche, un sacerdote valiente decidió acudir al panteón para bendecir la tumba y tratar de liberar el espíritu atrapado. Al pronunciar las oraciones, la mano emergió con más fuerza, y un viento helado recorrió todo el cementerio. La cruz se mantuvo firme, pero el sacerdote sintió una presencia que lo observaba con ojos invisibles, juzgándolo, desafiándolo.
Tras esa experiencia, muchos entendieron que el espíritu detrás de aquella mano no buscaba paz, sino justicia, una vindicación que no terminaría hasta que su verdad fuera revelada. La mano que salió de la tierra para sostener la cruz caída se ha mantenido como un recordatorio inquietante de que, en los cementerios de México DF no solo descansan los cuerpos, sino también las historias no contadas, los dolores enterrados y las promesas hechas en la oscuridad. Quienes visitan el panteón hablan con respeto y temor de aquel lugar, conscientes de que detrás de cada piedra y cada sombra puede haber una voluntad que desafía el olvido y que se niega a dejar caer su cruz en el silencio eterno. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato. Historia 10. El cura que fue enterrado 2 veces en Guadalajara. En una tranquila iglesia de Guadalajara, donde las campanas marcan las horas con solemnidad y las paredes guardan ecos de plegarias centenarias, se esconde una historia que ha estremecido a la comunidad y desafiado toda explicación lógica. La leyenda habla de un cura cuya muerte y sepultura se convirtieron en un misterio oscuro, porque, según cuentan, fue enterrado no una, sino 2 veces, y su historia va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. El padre Manuel, como se le conocía, era un hombre respetado y temido a la vez. Su vida estuvo marcada por una devoción profunda, pero también por rumores de prácticas poco comunes y encuentros con lo sobrenatural. La gente murmuraba que poseía un conocimiento oculto, que sus sermones no solo hablaban de la fe sino también de fuerzas que pocos se atrevieron a nombrar. Cuando finalmente falleció, la comunidad lo despidió con una ceremonia solemne, un funeral donde la tristeza y la admiración se entremezclaban en cada palabra y cada lágrima. Fue enterrado en el cementerio local, en una tumba sencilla pero con una lápida que llevaba inscripciones religiosas y símbolos que algunos consideraban extraños, incluso inquietantes. Sin embargo, poco después de su entierro, comenzaron a surgir relatos inquietantes. Vecinos y guardias del cementerio aseguraban haber visto al padre Manuel caminando por las calles cercanas, vestido con su sotana, como si su espíritu no hubiera encontrado descanso. Lo más perturbador fue cuando se reportaron avistamientos de una figura que entraba y salía de su propia tumba, como si la muerte no hubiera sido definitiva para él. Ante estos rumores, las autoridades y la iglesia decidieron abrir su tumba para investigar. Lo que encontraron fue un misterio aún más profundo: la tumba estaba vacía. El cuerpo del cura había desaparecido sin dejar rastro. Esto desató una ola de especulaciones y temor. Fue entonces cuando se reveló que, semanas después, en una ceremonia secreta y bajo estrictas medidas de seguridad, el padre Manuel fue enterrado por segunda vez, esta vez en un lugar desconocido, lejos del pueblo y bajo estricta vigilancia eclesiástica. Pero la historia no terminó ahí. Testigos cercanos aseguran que después de este segundo entierro, algunas personas juraron haber visto al cura en vida, vagando por la iglesia, en la sacristía, y en las calles de Guadalajara, siempre con esa mirada intensa y penetrante, como si no pudiera abandonar el mundo de los vivos. La iglesia misma fue testigo de sucesos extraños, velas que se apagaban sin causa, ecos de rezos en la noche y una sensación de presencia inmaterial que se hacía cada vez más palpable. La desaparición del cuerpo y los avistamientos llevaron a muchos a creer que el padre Manuel estaba atrapado entre la vida y la muerte, condenado a una existencia intermedia debido a secretos oscuros que cargaba durante su vida. Algunos sugieren que el cura hizo un pacto para regresar después de muerto, para proteger la iglesia o para cumplir una misión que aún no había concluido. Otros piensan que su alma no pudo encontrar la paz por las cargas espirituales que arrastraba y que por eso su cuerpo desapareció y tuvo que ser enterrado 2 veces, en un intento desesperado de contener esa presencia inquieta. Esta historia ha sido motivo de temor y respeto en Guadalajara, inspirando relatos, investigaciones y hasta documentales que intentan desentrañar la verdad detrás del cura que desafió la muerte. En esencia, el cura que fue enterrado 2 veces en Guadalajara nos recuerda que la frontera entre la vida y la muerte no siempre es clara, que hay fuerzas y secretos que pueden desafiar incluso a la fe más profunda, y que algunas almas pueden vagar buscando redención o cumplimiento mucho después de que el último suspiro se ha apagado. Esta leyenda persiste, un eco oscuro que envuelve la ciudad y que nos invita a preguntarnos qué secretos se esconden tras el silencio de una tumba, y qué fuerzas podrían estar obrando cuando creemos que todo ha terminado.
Historia 11. El hombre que tocó una tumba y perdió la memoria en Sevilla. En el corazón de Sevilla, bajo la luz mortecina de faroles antiguos que iluminan las estrechas calles empedradas, se encuentra un cementerio cargado de historias que pocos se atreven a contar en voz alta. Allí, entre árboles retorcidos y lápidas cubiertas de musgo, reposan cuerpos de almas que han sido olvidadas por el tiempo, pero no por las leyendas que se susurran en la ciudad. Una de las más inquietantes es la historia del hombre que, tras tocar una tumba, perdió completamente la memoria. Un relato que ha dejado perplejos a quienes escucharon su testimonio y que aún hoy provoca escalofríos entre los que lo conocen. Todo comenzó una tarde nublada, cuando un visitante curioso llegó al cementerio buscando respuestas a su propia desesperación. Se decía que había perdido a un ser querido y que, desesperado, buscaba alguna señal, un milagro, cualquier tipo de contacto que lo acercara a lo que ya no estaba. Sin embargo, su encuentro con la tumba equivocada desencadenó un fenómeno que trascendió la razón. El hombre caminaba entre las lápidas, su mirada perdida, hasta que sus dedos tocaron el frío mármol de una tumba antigua, desgastada por los años y parcialmente cubierta por hojas secas. En el instante en que su piel entró en contacto con la piedra, un escalofrío recorrió todo su cuerpo, como si una aura oscura y densa envolviera su ser. Poco después, comenzó a sentir un vacío insoportable en su mente, una ausencia que fue creciendo hasta consumir cada recuerdo. No recordaba su nombre, su pasado, ni siquiera el motivo por el cual se encontraba allí. Desorientado y atrapado en su propia mente, vagó por Sevilla como un alma errante, incapaz de explicar su estado ni de reconocer a las personas que lo rodeaban. Los vecinos del barrio cercano al cementerio comenzaron a hablar de un hombre perdido, alguien que parecía arrancado del tiempo, sin historia ni identidad, una figura que despertaba compasión y temor a la vez. Los relatos se multiplicaron y algunos aseguraban haberlo visto hablar solo, murmurar palabras incomprensibles, como si la tumba que había tocado le susurrara secretos oscuros y olvidados. Investigadores locales y expertos en fenómenos paranormales se interesaron en el caso, tratando de entender qué fuerza podía borrar la memoria de un ser humano con solo un contacto físico. Algunos propusieron que la tumba pertenecía a una persona con un pasado marcado por tragedias y secretos que habían dejado una maldición sobre su descanso eterno. Se decía que esa maldición se activaba con el tacto, atrapando la esencia de quienes se acercaban demasiado y robándoles su historia para que el silencio absoluto los consumiera. Mientras tanto, el hombre seguía viviendo en un limbo, fragmentos de emociones y sensaciones que no lograba conectar con recuerdos concretos, como si su alma estuviera atrapada entre dos mundos, sin saber a dónde pertenecer. Se hicieron esfuerzos para ayudarlo a recuperar su memoria, desde terapias psicológicas hasta rituales con oraciones y bendiciones, pero todo parecía inútil. La sombra de la tumba se había extendido sobre él, y ni la ciencia ni la fe parecían capaces de romper ese hechizo que lo mantenía perdido. En noches especialmente oscuras, cuando la niebla envuelve Sevilla y el viento susurra entre las copas de los árboles del cementerio, se dice que el hombre regresa al lugar donde todo comenzó, tocando de nuevo la tumba con manos temblorosas, buscando, quizás, una respuesta que nunca llegará. Algunos que lo han visto afirman que sus ojos reflejan una tristeza infinita, un vacío tan profundo que duele incluso a quienes lo observan desde la distancia. Esta historia es un recordatorio sombrío de que algunos lugares guardan secretos que no deben ser perturbados, que el contacto con el pasado puede tener consecuencias inimaginables y que la memoria es un tesoro frágil, susceptible a fuerzas que escapan a nuestra comprensión. El hombre que tocó una tumba y perdió la memoria en Sevilla no solo perdió su identidad, sino que se convirtió en una advertencia viviente, una presencia silenciosa que recorre la ciudad en busca de un pasado que quizá nunca podrá recuperar, atrapado eternamente en el misterio y la oscuridad de aquel cementerio. Si te gustó este viaje por lo inexplicable, no olvides suscribirte para no perderte ninguna historia nueva. Deja tu like para apoyar el canal y comenta cuál de estas historias te impactó más o si tienes alguna experiencia que quieras compartir. Aquí, en nuestro canal, cada susurro del cementerio cobra vida con tus palabras. Nos vemos en el próximo relato.